el regocijo de nuestras vidas. Esta noche, Señor, venimos a poner delante de ti estas peticiones de oración que tus hijos envían. Señor, por favor, obra de acuerdo a tu buena voluntad. Extiende tu favor, tu misericordia. Pero ahora, Señor, te pedimos que estas obras sean de honor y de gloria para tu nombre. No solamente, Señor, queremos ser recibir, Señor amado, como beneficiarios de tu providencia, de tu amor, sino que también queremos que estas obras que tú haces en medio de tu pueblo sean para gloria y alabanza de tu nombre. Al que está enfermo, sánalo. Al que se encuentra débil, fortalécelo. Al que se encuentra, Señor amado, en una situación difícil, sácalo adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos pedirte, Señor, que nos hables. Aparta toda distracción. Aparta, Señor, todo impedimento que nos impida o que obstaculice escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor amado, que nuestros corazones estén concentrados en tu palabra. Es nuestra petición. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, déselo fuerte, hermano, que se oiga más que la lluvia, esa alabanza al Señor. Amén. Quiero preguntarles cuántos queremos ser bendecidos por la palabra de Dios esta noche. Entonces yo le voy a pedir, por favor, no se desconcentre, porque hoy Dios tiene que hablar a nuestro corazón. Y es importante que preparemos entonces nuestra vida para que Él nos pueda hablar. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo número 7. Hebreos, capítulo 7. Usted puede compartir la palabra de Dios con un amigo que usted vea que no tenga un ejemplar de la Biblia, o puede leer también de acá de la pantalla principal. Hebreos capítulo 7, versículo número 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví
estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Estimados hermanos, si existe un tema más polémico sobre el cual el mundo juzga a las iglesias y a los predicadores, ese sin lugar a dudas es el tema del diezmo. Aún dentro de las iglesias cristianas existen muchos cristianos que no reconocen el tema financiero como un elemento de adoración a Dios. Pero ¿a qué se debe que, por ejemplo, el mundo cuestione y critique de forma tan drástica y, por qué no decirlo, a veces un poco mordaz, el tema del diezmo? En parte, hermanos, se debe al mal testimonio de ciertas iglesias y predicadores que han hecho del tema un abuso para sus intereses personales. Creo que para todos es un secreto, hermanos, no es un secreto en realidad, que existan muchos predicadores que han abusado acerca de este tema. Existen muchos predicadores que han abusado acerca del tema. Existen muchas iglesias que han enfatizado acerca de este tema. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, es ahí donde el mundo ha tendido a criticar o a juzgar este tema. Pero ¿a qué se debe, por ejemplo, hermanos y hermanas, que el mundo critique esta verdad bíblica que hemos encontrado en las Escrituras? En realidad, hermanos, al hablar acerca de esto, uno puede llegar a la conclusión que el énfasis en realidad no radica en que Dios no especifique o no diga lo que se demanda acerca de esta verdad, sino que lamentablemente por el mal proceder de algunos es que se censura, se critica, se cuestiona y a veces se ridiculiza este tema. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos en el capítulo número 3, él se pregunta en relación, por ejemplo, al testimonio de los judíos, que por su incredulidad ellos se han convertido en personas infieles al Señor y a la ley. El apóstol Pablo pregunta y dice: ¿acaso la incredulidad del pueblo judío ha anulado la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Es decir, no porque exista un mal testimonio, no porque exista un mal proceder de ciertos hombres, de ciertas organizaciones, significa que la verdad de Dios esté anulada. Eso es una realidad. Para usted también esto es una realidad, porque todos sabemos y somos conscientes que en el mundo, por ejemplo, existen billetes falsos. Yo no sé cuántos hemos tenido la desdicha de tener billetes falsos o que nos hayan pagado con billetes falsos. ¿A cuántos les han salido billetes falsos alguna vez? Miren, un montón de falsificadores acá. No, a todos nos han dado más de alguna vez un billete falso. Por honestidad, hermano, si usted sabe que le han dado un billete falso, saque ese billete de circulación. Va a decir usted: en la ofrenda lo voy a echar porque ahí nadie se va a dar cuenta. Peor, hermano, hay un ojo que todo lo ve. O ir a comprar o ir a pagar un producto, un servicio. Eso, hermanos y hermanas, nos puede pasar factura. Pero lo que le quiero decir es que no porque existan billetes falsos significa que todos los billetes también sean falsos. No porque existan malos testimonios en las iglesias, hermanos, significa que todo, hermanos y hermanas, sea malo. Porque quiero decirles que a pesar de que existen malos obreros fraudulentos, iglesias, hermanos y hermanas, que no están haciendo las cosas correctas, eso en ningún momento anula el testimonio de Dios. Ok, pero estamos conscientes que el mundo
siempre va a criticar, siempre va a juzgar. Si por ejemplo un incrédulo al leer esta transmisión o al darse cuenta de esa transmisión ve el título del mensaje, inmediatamente le aseguro que muchas personas comenzarán a decir una serie de cosas en redes sociales. Pero no es para ellos este mensaje. Si a usted no le gusta lo que está oyendo, por favor cambie de canal, esto no es con usted. Pero la pregunta sería, ¿por qué a los cristianos nos cuesta participar activamente de este elemento que se encuentra en la palabra de Dios? Yo no le voy a pedir que me responda, esto es algo entre Dios y usted. Pero ¿cuántos cristianos de los que estamos acá hemos nacido de nuevo? Sabemos que tenemos un Dios real, un Dios verdadero, pero ¿cuántos de nosotros, no me responda por favor, cuántos de nosotros estamos siendo fieles al Señor en la parte que nos corresponde? Le voy a decir, para los que no lo saben, su servidor, al igual que los otros pastores, no tocamos ni un centavo de la iglesia. Hay un cuerpo de ancianos que son los que se encargan de contabilizar las ofrendas y las contribuciones que ustedes dan de manera voluntaria acá en la congregación. Pero las personas pueden hacer números alegres y pensar y decir, bueno, en una iglesia tan numerosa, tan grande como esta, seguramente esta congregación tiene plata, hay money acá. Pero algunos hermanos diáconos que también ayudan a contar las ofrendas y los diezmos de esta congregación se darán cuenta de las aportaciones que entran a las arcas de la iglesia. Y ya muchos también se habrán dado cuenta que lamentablemente no todos, hablo de nuestra casa, hablo de nuestra familia, de nuestra iglesia, no todos están siendo fieles al Señor en el tema de sus diezmos. Y usted me dirá, hermano, ¿y por qué está tocando este tema? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque es bíblico, hermanos. En segundo lugar, porque estamos estudiando las doctrinas básicas de la iglesia y hoy correspondía el tema del diezmo. Entonces le estoy dando una explicación especialmente por aquellos que vienen por primera vez. Los hermanos que tienen mucho tiempo, ustedes saben que el tema económico casi ni se toca acá en el púlpito, pero no es porque no sea bíblico, sino porque muchas veces eso genera cierto conflicto entre los cristianos. Pero ¿por qué los cristianos? Y vamos a particularizar, ¿por qué la gente de esta iglesia, por qué no todos somos fieles al Señor en la entrega de nuestros diezmos? Algunos cristianos lamentablemente no tienen la base bíblica correcta para hacerlo. Otros pueden tener los criterios bíblicos adecuados y sin embargo siempre muestran objeciones para no hacerlo. Otros tienen la idea de que si su diezmo lo dan a los pobres, están haciendo la voluntad de Dios. Otros, por ejemplo, dicen, bueno, hermano, yo sí entrego mis diezmos, me congrego aquí, pero los entrego a una iglesia más pequeña que tiene más necesidad. Yo conozco gente que hace eso y yo no digo nada, pero lo menciono porque eso es tanto, hermanos y hermanas, como que usted vaya a un restaurante, usted vaya a comer al Burger King, le estamos haciendo publicidad gratis, y al final le termine pagando a McDonald's. O sea, no tiene sentido, no tiene relación, pero hay gente que dice eso y dice, bueno, yo entrego mis diezmos a una iglesia más pequeña que tiene más necesidad. Esas son ideas que hay entre los cristianos. Otros hermanos y hermanas no entregan sus diezmos al Señor porque dicen, hermanos, si yo entrego mi diezmo al Señor, me voy a quedar muy ajustado, me voy a quedar bastante estrecho económicamente. Y son ese tipo de ideas las que muchas veces no nos permiten entender qué es lo que Dios dice en su palabra. La primer verdad que vamos a colocar, hermanos y hermanas, es que si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, nosotros somos conscientes que todo, absolutamente todo, le pertenece al Señor. La Biblia dice,
Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Vea lo que dice la Escritura: del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, no hay nada que nosotros tengamos materialmente que no le pertenezca al Señor. A muchos cristianos, hermanos y hermanas, no les cuesta reconocer el señorío de Cristo en su familia. A muchos cristianos no les cuesta reconocer el señorío de Cristo en su salud. A muchos cristianos no les cuesta reconocer el poder sanador de Dios sobre sus vidas, el poder para salvar, el poder para libertar. A nosotros como cristianos no nos cuesta creer y entender que Dios es el Rey del universo, que Dios es el Señor de todas las cosas. ¿Cuántos sabemos esa verdad? Pero cuando llegamos, hermanos y hermanas, cuando llegamos al tema de la billetera, pareciera que Cristo no tiene señorío sobre esto. Y es ahí donde nosotros mostramos objeción, porque pareciera que en el tema financiero es donde muchos comienzan a ponerse serios, muchos comienzan a moverse. Acá es donde no les vayan a tocar la billetera a muchos, que es ahí donde muchos de nosotros nos comenzamos a poner como teólogos y comenzamos a decir cosas como: hermano, el tema del diezmo era para la ley. Hermano, yo no he leído en el Nuevo Testamento que los cristianos entregaran ese diezmo. Entonces, hermanos y hermanas, esta noche yo no quiero hablar con usted acerca de lo que usted ya sabe. ¿Qué sabe usted? Primero, usted sabe, hermanos y hermanas, que todo le pertenece al Señor. Eso ya lo sabemos. El punto es por qué nosotros como cristianos en el tema financiero no mostramos el mismo nivel de fidelidad a Dios como Él debe. ¿Sabe por qué razón nosotros no somos fieles al Señor en este tema tan delicado? Y delicado porque nosotros lo hacemos delicado. Porque el tema del diezmo pone a prueba lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, querrá a uno y despreciará a otro. Y Jesús dijo: ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros como cristianos, y esto es para los creyentes, para los nacidos de nuevo, independientemente si ganemos mucho o ganamos poco, el tema de reconocer a Dios en nuestras finanzas revela en muchas ocasiones la codicia, el egoísmo que hay en nuestro corazón. Usted acaba de reconocer que todo lo que hay en el mundo le pertenece al Señor. ¿Cuántos sabemos eso, hermanos? Dios mismo ha dicho lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor. Entonces, si todo lo que hay en el mundo le pertenece al Señor, su vida le pertenece a Dios. Entonces, cuando hay personas que dicen: hermano, en el tema financiero, por favor, no me toque, no me hable nada al respecto, es porque estamos pensando que lo que Dios nos ha dado nos pertenece. Pero vamos a comenzar con algo básico, algo que cualquier niño puede entender. En primer lugar, la vida le pertenece a Dios. La vida le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su vida le pertenece a Dios. Si usted está aquí respirando, es por misericordia de Dios, a no ser que se nos haya quedado un hermano ahí. Véalo, no vaya a ser que se haya muerto en este ratito, ¿verdad? No, pero si todavía respira, si no está frío, entonces la vida el Señor se la ha dado. Segundo,
Hermanos y hermanas, hagamos un ejercicio. Levante su brazo izquierdo, por favor. El izquierdo, hermano. El izquierdo. Levante su brazo derecho ahora. Eso significa que usted tiene salud. Le pregunto, ¿quién le ha dado la salud? El Señor. Porque usted puede decir, hermano, si lo que yo tengo, lo que yo recibo, es por la vida, es por mi esfuerzo. Sí, pero si el Señor no te diera vida, si el Señor no te prestara la salud, nada de lo que Dios te ha permitido tener tuvieras. Alguien podría llegar a decir, hermano, lo que yo tengo es el resultado de mi inteligencia. Es porque yo me fui a preparar a la universidad, es porque yo saqué una licenciatura, una maestría, o es porque yo monté mi propio negocio. ¿De dónde proviene la inteligencia? ¿Quién da la inteligencia, hermanos? El Señor. La capacidad de hacer negocios, ¿quién te la ha dado? El Señor. Entonces, todo lo que tenemos, absolutamente todo, Dios nos lo ha entregado. De Él es todo. De Él es todo. Entonces, si Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para salir adelante, ¿por qué los cristianos nos hemos olvidado del valor de la honra? Del valor de honrar al Señor. En una ocasión, a través del profeta Isaías, el Señor dice: oigan cielos, escucha tierra, porque el Señor ha hablado. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Y vea lo que dice el Señor: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Vea lo que ahora el Señor está hablando de su pueblo. El pueblo se olvidó que el Señor les dio la vida. El pueblo se olvidó que el Señor les dio la salud. El pueblo se olvidó que el Señor les dio la inteligencia. El pueblo se olvidó que Él les dio las capacidades para salir adelante. Entonces, ¿cuál es el problema? De que nos olvidemos que la vida, que la salud, que las capacidades intelectuales, que el negocio que tenemos, que el trabajo que tenemos, lo hemos recibido del Señor. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que cuando olvidamos, hermanos y hermanas, cuando olvidamos que el Señor nos ha entregado todo eso, nuestra deshonra nos invita o nos conduce o nos lleva. Perdone que le diga esta palabra, pero esta palabra no me la he inventado yo, lo ha dicho el Señor en su palabra. Cuando nos olvidamos de honrar al Señor, fíjese lo que voy a decir, cuando nos olvidamos de honrar al Señor, nos convertimos en amantes de lo ajeno. Se lo voy a decir suave. Yo no sé si usted ha visto en la vida, y seguramente quizás sí lo ha visto, a padres que literalmente se quitaron el bocado para dárselo a sus hijos. Como dicen, hermanos, pusieron el cuero al agua, se reventaron el lomo para sacar adelante a sus hijos, los prepararon para que fueran personas de bien en la vida. Pero estos hijos, cuando alcanzaron la independencia económica, estos hijos cuando crecieron económicamente, se olvidaron de sus padres. ¿Cuántos conocen de esos hijos, hermanos? Usted quizás conoce de esos hijos a quienes los padres los apoyaron,
a quienes los padres los sacaron adelante, pero ellos se olvidaron de sus hijos, de sus padres, perdón. Los hijos se olvidaron de sus padres. Muchos de estos ancianos, hermanos y hermanas, que están en las calles, son el resultado de hijos inconscientes que se olvidaron de sus padres. Pero hay otros que son peores. Y es que estos hijos no solamente recibieron los beneficios de sus padres, sino que estos hijos se convirtieron en ladrones de sus padres. Muchachos a los que se les dio estudio, muchachos a los que se les brindaron las mejores oportunidades, pero no las aprovecharon. ¿Y cuántos casos no hay de muchachos que le roban a sus padres? Que le roban a sus padres el esfuerzo de sus vidas. Recuerdo en una ocasión a una hermana que, llorando con lágrimas en sus ojos, me decía: hermano, yo tengo mi pupusería, me decía ella, pero tengo un hijo que me roba, me está robando, y me roba para suplir su vicio. Él era un muchacho adicto a la marihuana y le gustaba andar parrandeando con sus amigos. Ahí estaba la pobre hermana echando pupusas para sacar adelante a su familia, y este muchacho de 25, 30 años solamente llegaba, le abría la caja a la pobre hermana y se llevaba el dinero del negocio, se llevaba el dinero de los recibos para consumir en su vicio. Y la hermana, con lágrimas en sus mejillas, me decía: pastor, ¿qué hago? Y yo le dije: hermana, ha llegado el tiempo que le enseñe la puerta de salida, le dije. Usted no puede estar con eso, no puede seguir tolerando ese tipo de situaciones. ¿Y sabe hasta qué punto llegó este muchacho? No solamente de agredirla verbalmente, sino al punto, hermano, de levantarle la mano a su propia madre. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque cuando olvidamos la honra a nuestros padres, nos podemos volver en personas que les robemos a ellos. Y eso fue algo que el Señor mismo experimentó, porque la deshonra, esa deshonra que nos olvida, que nos lleva al punto de olvidarnos del Señor, se lo voy a decir así, y es una palabra que aparece aquí en la Escritura, nos vuelve ladrones de aquello que el Señor nos pide a nosotros. Por eso es que dice el profeta Malaquías: yo, el Señor, no cambio. ¿Cuántos sabemos que Dios no cambia? Dios es fiel. Y vea lo que dice Malaquías capítulo 3: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. El Señor está diciendo: ustedes están en pie, tienen lo que tienen, porque yo no cambio. Porque aun cuando ustedes son infieles, yo permanezco fiel, dice el Señor. Y dice más: desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero viene este pueblo insolente y le pregunta al Señor: ¿y en qué tenemos que volvernos a ti? Y responde el Señor: ¿acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me han robado. Eso es lo que dice el Señor. Ustedes me han robado y todavía preguntan: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, oiga lo que dice el Señor: que un hijo le robe a su mamá, que un hijo le robe a su papá para suplir sus propios vicios, está acarreando maldición. Está acarreando maldición. Que un hijo le falte respeto a su mamá al punto de golpearla, eso trae, como se lo dije a una persona hace algunos días, eso es ponerse un costal de sal. Porque la honra, si no honramos, estamos deshonrando
Y acá el Señor dice: ustedes no me están honrando a mí, porque me están robando a mí. Entonces dice: están bajo gran maldición, pues es a mí a quien me están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no les abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y vea lo que dice: reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, afirma el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Sabe, hermano? Acá el Señor está diciendo algo: yo voy a reprender al devorador de sus viñas. La razón por la que muchos hermanos y hermanas no vemos la nuestra es porque no estamos honrando el señorío de Cristo en el tema financiero. La razón, hermanos y hermanas, por qué muchas personas lamentablemente dicen: hermano, yo no sé si a mí el dinero me pasa como agua entre los dedos. Yo le preguntaría a usted: ¿y usted en realidad está honrando al Señor con las primicias de su fruto? Porque vamos a partir de algo, hermanos y hermanas. Si usted no está diezmando al Señor, usted está diezmándole a otra cosa. Lo que es del Señor, usted se lo está entregando a otra cosa. Se lo puede estar entregando, hermanos, a la farmacia. Usted se le puede estar entregando ese dinero, hermanos y hermanas, en deudas, hermanos, que nunca uno sale. Usted nunca ve la suya, como dicen. Y es gente, hermanos y hermanas, que se mete en créditos, toda la vida andan, hermanos y hermanas, en pura lipidia. Y yo no le estoy diciendo que ser cristiano significa que uno va a nadar en dinero, pero Dios ha dicho aquí, esto es lo que ha dicho el Señor acerca de esto: yo voy a reprender el devorador para que no arruine sus cultivos. ¿Por qué se nos arruinan los cultivos? Porque Dios esperaba que de esos cultivos la 10ª parte fuera entregada a Él. El Señor dice: voy a reprender al devorador para que no arruine sus vides, pero denme ustedes la parte que a mí me corresponde. Ahora pregunto yo: si ya dijimos que Dios es dueño del oro y la plata, si ya dijimos que todo le pertenece al Señor, ¿y entonces por qué tenemos que dárselo? Hay un principio bíblico inquebrantable. Yo honro, dice el Señor, ¿a quiénes? No, usted se lo puede de memoria. Yo honro ¿a quiénes? A los que me honran, dice el Señor. Pero se nos olvida la segunda parte: y desprecio a los que me tienen en poco. ¿Cuántos queremos la honra del Señor? Yo sabía que se me iban a poner serios esta noche, hermano. Ya veo los rostros serios de muchos. Yo honro a los que me honran, dice el Señor, y desprecio a los que me tienen en poco. Muchas veces, hermanos y hermanas, no salimos adelante porque no estamos honrando al Señor con nuestras finanzas. Y usted puede decir: hermano, si yo lo hago, si yo entrego mis diezmos, yo no voy a llegar a fin de mes, o yo no voy a ajustar para los gastos de la casa. ¿Sabe algo? Usted no llega a fin de mes porque el devorador está devorando sus finanzas. Usted no llega a fin de mes porque usted no está honrando al Señor con las primicias de su tiempo. Porque entregar nuestros diezmos al Señor es un acto de fe. Si yo tengo 10 y de esos 10 aparto 1 para el Señor, la matemática humana me dice que me queda menos. Pero si yo pongo mi 1 en las manos de Jesús, si yo pongo mis panecillos y mis pececillos en las manos de Jesús,
Usted sabe que en las manos de Jesús hay multiplicación, hay bendición, hay prosperidad. Eso es así. Pero si usted no pone esa primicia en las manos del Señor, se la está poniendo a alguien más. Se la está poniendo a alguien más. Hermano, usted está honrando a alguien. Por eso yo le acabo de decir, para nosotros como cristianos, como evangélicos, no nos cuesta reconocer al Señor con la alabanza, alabar al Señor. Pero no vaya a ser el tema de finanzas, que ahí, como le digo, nos ponemos serios. Pero ¿qué es el diezmo? Ya lo dije, el diezmo es un reconocimiento de las primicias de mi tiempo. Usted ha escuchado cuando dicen, el tiempo es oro, dicen. Porque eso que usted recibe cada quincena o cada mes o cada día, yo no sé cada cuánto, es tiempo que usted invirtió para obtenerlo. Pero volvemos nuevamente al punto, ¿y quién nos da la vida? O sea, ¿quién nos da la vida, hermanos? Es el Señor. Entonces viene el Señor y nos dice, dame las primicias de tu tiempo. Dame las primicias de tu tiempo. Mira, todo lo que tú tienes me pertenece, pero no te estoy pidiendo todo. Solo dame lo primero. Y le voy a decir esto, hermanos, esto no es una realidad que es solamente para la iglesia. Nosotros como ministros de la palabra, su servidor como ministro de la palabra, hermanos, entrega sus diezmos a esta iglesia. No piense que nosotros como pastores no lo hacemos. Si no lo hacemos, hermanos, entonces no creemos al testimonio de la palabra. Pero yo le puedo decir algo. Han habido momentos, hermanos, en que con mi esposa hemos reflexionado y decimos el uno al otro, hija, mira amor, esto en realidad vamos a ir ajustados en esto. Pero tenemos por costumbre que lo primero es para el Señor. Y en una ocasión, hermanos, quiero compartirles un testimonio personal. Yo, hermanos, desde que era muy muchacho, todavía sigo siendo muchacho, pero más jovencito, tenía por costumbre siempre entregar mis diezmos al Señor. De lo que me dieran, si mis papás me daban $20, $2 eran para el Señor. Y eso fue así siempre, hermanos. No se trata de la cantidad, se trata de la honra. Así que si alguien dice, no hermano, pero es que yo apenas es $1 lo que tengo, bueno, de ese dólar 10 centavos son para el Señor. Honra al Señor con la primicia de tus bienes. Lo que le quiero decir es que estábamos recién casados, hermanos y hermanas, y mi esposa todavía estaba en el proceso de universidad. Ella en ese momento no estaba trabajando. Gracias a Dios hoy ella está trabajando. Pero en ese momento a su servidor le correspondía hacerle frente a todos los gastos de la casa, de un hogar. Pero estábamos también conscientes del tema de que mi esposa terminara la carrera. Entonces teníamos dos opciones: entregar la parte que le corresponde al Señor, o ocupar eso que le íbamos a dar al Señor para pagar la cuota de la universidad. Para que tenga usted una idea, ella estaba en su proceso de graduación. Pero decidimos honrar al Señor. Lo que le quiero decir, hermanos, es que justamente el día que nosotros decidimos hacer eso, Dios no se queda con nada. De repente hubo una persona que se me acercó y me dijo, hermano, aquí le traigo unas pastillas, me dijo. Y me entregó un botecito blanco que todavía conservamos con mi esposa. Lo que tenía ese botecito era justamente lo que mi esposa necesitaba para pagar la colegiatura de la universidad. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Entonces yo le puedo decir, le puedo dar testimonio, su servidor, de que Dios no miente. Entonces, hermanos y hermanas, nuestro diezmo es la primicia de nuestro tiempo. Es decirle al Señor, lo primero, decirle al Señor, Señor, tú me diste esto porque me diste la vida, me diste salud, me diste fuerza, me diste inteligencia, me diste la capacidad de hacer este negocio. Tú, Señor, me permitiste hacer esto, y lo primero es para ti.
Entonces, hermanos, si nosotros honramos al Señor en nuestras finanzas, ¿cómo cree usted que el Señor no lo va a honrar a usted en lo que necesita? Por eso es que el profeta Malaquías les dice: miren, ustedes se van a hacer tierra deseable. Tierra deseable. ¿Y por qué se van a convertir en tierra deseable? Porque están honrando al Señor con la primicia de su vida, con la primicia de su tiempo. Por eso el Señor pedía siempre la 10ª parte de todo, porque era un reconocimiento. Pero también, hermanos, termino con esto: el diezmo es una expresión de nuestra gratitud a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? En la Biblia, la gratitud no solo se expresaba con palabras, se expresaba con acciones. Y quiero que vea que la gratitud no debe de ser obligatoria. Por eso es que nadie lo debe de obligar a usted a hacer algo que usted no quiere hacer. Usted no debe de hacer nada por obligación. No debe de hacer nada por obligación. Debe de hacerlo, hermano y hermana, por gratitud a nuestro Dios. Y vea esto que dice el profeta Malaquías: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy tu padre, ¿cuántos tenemos a Dios como padre? Viene el Señor y nos pregunta: ¿dónde está el honor que merezco? Si yo soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy el Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre y encima preguntan: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Este es un cuestionamiento a los líderes religiosos, a los pastores del pueblo de Dios. Y vienen los ministros de culto y dicen: Señor, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque ustedes les dicen a los sacerdotes: ustedes traen a mi altar alimento contaminado y todavía preguntan: ¿en qué te hemos profanado? Dice el Señor. Ustedes, sacerdotes, tienen la mesa del Señor como algo despreciable, porque ustedes le reciben a su pueblo. Oiga, ustedes le reciben al pueblo animales ciegos para el sacrificio, y piensan que no tiene nada de malo sacrificar animales lisiados, enfermos, y no tiene nada de malo. Y viene el Señor y les dice: esos animales sarnosos, ciegos, lisiados, agárrenlos, dice el Señor, y vayan a presentárselo al presidente a ver si se los agarra. Llévenselo a Capres a ver si el presi lo acepta, dice el Señor. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cómo es posible que ustedes dicen que tienen un Dios grande y no me están honrando? Y le dice a los sacerdotes: ustedes lo permiten. Entonces, hermanos, ¿por qué he mencionado estos elementos? Porque yo le quiero decir algo de parte del corazón de Dios esta noche. Dios desea bendecirlos a ustedes en abundancia. Dios desea bendecir su familia, bendecir sus hijos, bendecir sus negocios. Usted tiene que prosperar y va a prosperar aún en la tierra más seca y árida donde esté. Pero nadie espere cosechar donde nunca sembró. Nadie espere honra de parte del Señor donde nunca honró. Yo le hago la prueba. Haga la prueba, como dice el Señor: pruébenme en esto. Si ustedes no son fieles conmigo, y no van a ver si el cielo se abre hacia ustedes y caerá sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hermanos, yo sé que este tema, como les dije, es de los más controversiales para el mundo, pero del mundo podemos esperar cualquier montón de cosas. Pero de la iglesia, yo le pregunto, hermano, ¿estamos siendo fieles al Señor? No me responda.
no me responda. Lo que usted recibe, hermano, ¿cree que Dios se lo ha dado o no se lo ha dado? ¿Cree que Dios le ha dado salud para tener lo que tiene? Entonces, ¿por qué no honramos al Señor con las primicias? Porque para nosotros es fácil adorar a Dios cuando se trata de un canto, pero cuando se trata de nuestras primicias al Señor, lo pensamos dos veces. Y después viene el problema, hermanos, que el devorador comienza a tocar nuestra familia, que el devorador comienza a tocar nuestra mesa, que el devorador comienza a tocar nuestro negocio, que el devorador comienza a tocar, hermanos, nuestra salud, que el devorador comienza a tocar nuestros proyectos, el devorador comienza a tocar nuestra profesión. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Hagámonos la pregunta: ¿está honrando usted al Señor, sí o no? Cuando un hermano viene a mí y me dice: hermano, me he quedado desempleado, he perdido mi empleo, una pregunta clave que yo le hago a él o a ella es esta: ¿ha sido fiel usted en la entrega de sus diezmos y ofrendas? Y me dicen los hermanos, me recuerdo una muchacha, una hermana, que por cierto está acá esta noche. Yo le pregunté: hermana, ¿usted ha sido fiel al Señor con sus diezmos y ofrendas? ¿Ha sido fiel a Él? Y ella me dijo: sí, hermano, lo he hecho con fidelidad. No se preocupe, le dije yo, el Señor la va a sacar adelante. Hermano, pero es que estamos en fin de año y en fin de año no se contrata a nadie. Bueno, la cosa es que un día me escribe y me dice: hermano, quiero decirle que para gloria de Dios tengo un mejor trabajo. El Señor me proveyó lo que me hacía falta. Dios no necesita de nuestro dinero, hermanos. No. Y tampoco este mensaje es para que usted ofrende más esta noche, tampoco. Sino que la enseñanza de esto es lo siguiente: honra al Señor porque te sientes agradecido con Él. Honra al Señor porque hay gratitud. A veces, hermanos, lo que gastamos en una farmacia es porque el devorador está tocando nuestra salud. A veces, hermanos, no salimos de una y vamos a otra y vemos que el dinero se nos va como agua entre los dedos. El devorador está tocando nuestras vidas. Pero ¿sabe por qué? Porque no lo estamos honrando. Somos, entiende, ¿verdad? Somos así. Cuando el Señor no solamente nos dio todo, sino que se dio Él mismo por amor a nosotros. La Biblia dice que Él, siendo rico, se empobreció para enriquecernos a nosotros. Entonces, hermanos, la tacañería o el egoísmo lo único que demuestra es nuestra ingratitud, nuestro egoísmo y nuestra incredulidad. ¿Acaso Dios, que alimenta a las aves, no te podrá alimentar a ti, mujer? ¿Acaso Dios, que viste a los lirios del campo, no te podrá dar a ti lo necesario, hombre de poca fe? Si el Señor tiene cuidado de las aves del cielo y de los lirios del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de ti, que eres su hijo amado, por quien Él derramó su sangre? Y termino con esto. Elías se acerca a una pobre mujer viuda que andaba recogiendo unos pocos leños para hacer su última torta de pan para ella y su hijo, y después morir por la hambruna que había. Elías se acerca a aquella pobre viuda y le dice: dame por favor a mí primero de lo que vas a hacer. Y alguien le pudo haber dicho: Elías, qué bárbaro, qué grosero, Elías. Si tú tienes fuerza y le estás quitando el único bocado a esta pobre viejecita. Y usted sabe la historia. La mujer le creyó al hombre de Dios. Hizo primero la torta y le dio primero al profeta. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Que la harina y el aceite no escasearon, porque cuando nosotros honramos a Dios, Él también nos honra, hermanos y hermanas.
Amén. Que Dios nos ayude para dar este paso en fe y que Dios bendiga su mesa. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, pongámonos en pie. Y esta noche vamos a pedirle a Dios que si usted no está bien en esta área, dígale al Señor: Señor, perdóname, en la verdad que no te he honrado. Señor, perdóname porque quizás no he sido tan fiel. Perdóname, Señor, porque he sido un poco incrédulo. No sé. Pero si usted ha sido fiel con el Señor, no se preocupe. Manada pequeña, dice el Señor, no te preocupes, porque aún en la escasez yo te haré prosperar. Aún en la sequía, ríos de abundancia llegarán a tu vida. Tú has honrado en lo poco y ahora yo te voy a honrar en lo mucho. Te vas a convertir en una familia deseable, en una tierra deseable, y todos preguntarán: ¿qué hiciste? La honra al Señor es lo primero. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, aquí está tu pueblo, y esta noche, Señor, queremos agradecerte porque reconocemos que tú eres nuestro sacerdote. Nosotros entregamos nuestros diezmos en reconocimiento al sacerdocio de Cristo. Reconocemos que tú nos diste la vida, reconocemos que nos has dado el tiempo, reconocemos que nos has dado la salud, reconocemos que nos has dado las capacidades, y por eso entregamos nuestros diezmos a ti. Señor amado, nosotros que hemos visto tu fidelidad podemos dar testimonio de que tú no mientes, de que tú permaneces fiel. Así que yo te pido por favor en esta hora, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Esta noche, Señor, tu pueblo se dispone a ofrendar y a diezmar. No lo hacen por compromiso, ni siquiera lo hacen por lo que han escuchado. Lo hacen por gratitud, lo hacen por amor, lo hacen por fidelidad. Yo sé, Señor, que este es un tema muy polémico en el mundo, pero para nosotros que somos hijos tuyos es una acción de honra. Nosotros no te vamos a dar de lo que nos sobra, no te vamos a dar por compromiso, tampoco te vamos a dar por interés. Te vamos a dar por amor, Señor, y por gratitud. A ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, y pasan nuestros hermanos y nosotros